primero de todo, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Un placer teneros en nuestras oficinas. Y bueno, aunque vengo a hablaros de mi libro, porque hablo de seguridad de aplicaciones móviles, que es lo que hacemos, intentaré hacerlo desde un punto de vista más o menos agnóstico, intentando comparar. O sea, mi objetivo de hoy es un poco explicar en qué se basa la seguridad de aplicaciones móviles, un poco los principios, y ver un poco cómo se ha estado haciendo los últimos 10 años, que es cuando más o menos cuando empezó, y un poco lo que creemos desde el 38 que tiene que ser el approach correcto hoy en día en 2024. ¿Vale? Em, bueno, como os explicaba Elías, soy Marc, soy CTO y cofundador. Empezamos esta aventura hace ya unos años y mi background ha estado siempre en ciberseguridad. Empecé a trabajar bueno, empecé en HP, pero luego ya pasé rápido a GID, ahora os explico un poco más de eso. Y he estado siempre relacionado con el mundillo de la ciberseguridad y sobre todo de ciberseguridad en móvil. Pues empezamos con proyectos para acceder a los chips de seguridad que proporcionaba GID con fabricantes como por ejemplo Samsung y tal, que metían los chips en sus dispositivos, y luego pasé al mundillo de la seguridad de aplicaciones y, y ya de aquí a abril 38 y con ese proyecto con el que llevamos unos 6 años aproximadamente. Y el, el momento del sales pitch de quién somos en Build 38 antes de estar en materia. Somos una empresa que nacemos de GID. GID es una multinacional alemana con 170 años de experiencia en el mundo de la seguridad, todo tipo de seguridad, no solo cyber. Y los founders éramos todos empleados de GID y sale este proyecto en el departamento de innovación. Y bueno, lo que vemos es una oportunidad de sacar ese proyecto y hacerlo escalar como una startup. Así que en 2018 se gesta todo el proceso y finalmente a finales de 2018 creamos la empresa, compramos la propiedad intelectual y arrancamos la empresa, 4 matados que éramos, y hasta hoy que vamos creciendo. La empresa realmente es de Alemania, aunque bueno, el Tech Hub lo tenemos aquí. O sea, es alemana porque GID es una empresa alemana y nace ahí, el headquarters está ahí, pero en realidad creo que el 90% de los empleados los tenemos en Barcelona. Bueno, entre remotos y tal, quizás es 80%, pero lo hacemos todo desde aquí, ¿vale? Estáis en las oficinas principales, aunque no sea realmente la dirección que aparece en las escrituras. Tenemos también oficina de ventas en Singapur para el mercado de Asia, que fue uno de los primeros que abrimos. Y nos dedicamos sobre todo a proteger pues, aplicaciones bancarias y servicios financieros, aunque también atacamos a sector healthcare, automoción. Bueno, realmente cubrimos muchos sectores, aunque el principal es banca y sector financiero. ¿Vale? Entonces, hecho el speech comercial, entramos en materia. Quizás muchos de los que estáis aquí sois familiares con conceptos de ciberseguridad, pero la verdad es que el mundo de aplicaciones móviles es algo que muchas veces nos sentimos un poco huérfanos, porque cuando vas a un Black Hat, a un RSA, dices, hostia, es que no hay casi nada de lo mío, porque es verdad, la ciberseguridad es un mundo enorme, pero hablamos de cómo proteger entornos corporativos, de cómo proteger grandes redes, de firewalls, de proxies, de prevenir este tipo de ataques, y el mundo de la seguridad de aplicaciones es muy específico, ¿vale? Entonces quería hacer un poco un inciso antes de entrar en materia de cuáles son las particularidades del mundo de la seguridad de aplicaciones móviles, ¿vale? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las notificaciones de Teams... bueno, espero que no las veáis y que no haya nada sensible. ¿Dónde estaba? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de seguridad de aplicaciones móviles, tanto el target del ataque, que sería la aplicación, como el entorno de ejecución, están en manos del atacante, ¿vale? Cuando estamos intentando proteger una aplicación web, el entorno de ejecución que está en el cloud está en manos del administrador de la infraestructura, y el binario no se puede acceder más allá de las APIs que expone. Cuando estamos hablando de seguridad de aplicaciones móviles, tenemos que el APK o el IPA está subido a unas stores que son públicas, con lo cual todo el mundo lo puede descargar y hacer lo que quiera con ese binario. Y además, a la hora de ejecutarlo, puede decidir si lo ejecuta en un dispositivo normal,
o si lo ejecuta en un dispositivo que tenga pues, ciertas medidas de seguridad deshabilitadas, como por ejemplo routing, o ejecutarlo, por ejemplo, en un entorno de emulación para hacer memory dumps, cosas de este estilo, ¿vale? Y eso hace que las medidas de seguridad que tenemos que tomar sean totalmente diferentes a lo que haríamos. En el mundo de seguridad de aplicaciones móviles, lo que os decía, un firewall no nos sirve de nada. Entonces, ¿cuáles son los pilares para proteger una aplicación móvil? Son tres. Son criptografía, ofuscación y lo que se llama RASP. Empecemos por la cripto, que es quizás algo menos controvertido. Al final del tema, lo que tenemos que tener en cuenta es que si queremos hacer criptografía, lo que tenemos que hacer es proteger las claves criptográficas. Si tenemos un entorno en que no podemos garantizar que las claves criptográficas cuando estén en reposo estén protegidas, tenemos que buscar una manera de protegerlas. Y aquí es donde entra la White Box Crypto. La White Box Crypto es una cosa matemáticamente súper avanzada que solo los frikis de la criptografía son capaces de entender, pero al final la idea es que mezclamos la clave criptográfica con el binario que la va a usar, de tal modo que lo que guardamos no se puede reutilizar después, no se puede utilizar de manera independiente para desencriptar el contenido. Entonces, si yo tengo una clave de Whitebox y me la roban, si no tienen también el binario con el cual se generó el ciphertext, no se podrá recuperar. ¿Vale? Esto, lo decía, aparece hace unos años. A día de hoy, con dispositivos más modernos, ya es algo que está resuelto, porque los dispositivos más modernos llevan un chip específico para guardar las claves. Entonces, en los iPhones y en los últimos Samsungs y Pixel, esa tecnología ya no es tan necesaria, pero aún así, cuando un banco quiere lanzar su aplicación, tiene que cubrir el 100% del parque de dispositivos. Y hay un montón de dispositivos, sobre todo en Android, que no tienen ningún tipo de procesador criptográfico, y por eso la parte de la Whitebox es fundamental. ¿Vale? Ofuscación. Ofuscación es la tecnología que nos permite hacer que el código, el binario, no sea inteligible, ¿vale? Cogemos el código fuente, lo compilamos, lo pasamos por el ofuscador y el binario resultante tiene un comportamiento idéntico, pero quien hace el análisis estático de este binario no es capaz o tiene mucha más dificultad para entender cuál es el código que lo generó, ¿vale? Esto es porque os decía, como el atacante tiene acceso al binario, puede decompilarlo, puede mirar el código, intentar entender el código fuente, y con ofuscación lo que intentamos es evitar esto. Y lo que es la tecnología RASP, ¿vale? RASP es Runtime Application Self Protection. No se ve la letra desde el fondo, ¿no? Más o menos. No. Bueno, pues os lo cuento. Lo que os decía, RASP es Runtime Application Self Protection, es la aplicación que se protege a sí misma. Y con el RASP lo que intentamos hacer es detectar anomalías en el entorno de ejecución. Por ejemplo, yo puedo intentar detectar si la aplicación está corriendo en un emulador y puedo prevenirlo. Puedo intentar detectar si hay un debugger conectado a la aplicación mientras se está ejecutando. Puedo detectar si hay lo que se llaman hooking frameworks, por ejemplo, Frida o Ghidra, que están intentando instrumentar la aplicación mientras se está ejecutando para poder intentar entender o incluso alterar su comportamiento. Quiero intentar detectar si el dispositivo tiene root o jailbreak, porque son cosas que van a hacer que el framework de seguridad que me proporciona el sistema operativo deje de estar activo, y con lo cual tengo que tomar otro tipo de precauciones. Puedo intentar también, voy a intentar también detectar si el código de la aplicación ha sido modificada. Por ejemplo, puedo mirar si la aplicación ha sido firmada por el desarrollador que sabemos que la ha hecho, ¿vale? Entonces esos un poco son los tres pilares: proteger la criptografía, proteger el código de análisis estático, que sería la parte de ofuscación, y proteger el código de análisis dinámico para evitar la ingeniería inversa. ¿Vale? Eso sería un poco la base de lo que partimos cuando hablamos de seguridad de aplicaciones móviles. Todo lo que hablamos, todo lo que digamos que sea a posteriori se basa en esos tres pilares. Vale, entonces, ¿qué problemas tienen las soluciones tradicionales de seguridad de aplicaciones móviles? Pensar que, bueno, nosotros en Build 38, creo que ya lo habéis visto ahí, nos posicionamos como la Next Generation Platform, ¿vale? El mundo de la seguridad de aplicaciones móviles nace aproximadamente hace unos 10 años, cuando Android 4.4
lanza lo que son los pagos HCE, ¿vale? Los pagos a través del móvil, ¿vale? Introduce esa capacidad, entonces los bancos empiezan a implementar la capacidad de pagar con el móvil. Y ahí es donde empieza a haber una regulación, sobre todo por parte de Visa y Mastercard, para que haya unos mínimos de seguridad, porque al final son sus tarjetas las que están en el móvil. Y entonces es en torno a 2014 cuando, con la funcionalidad, la regulación, empiezan los que a día de hoy son nuestros competidores, que en su día estaban enfocados a seguridad de PC, de aplicativos de PC, a derivar sus soluciones también hacia el mobile. Y, y eso es lo que nosotros decimos que es la primera generación, ¿vale? Entonces unos años después aparecemos nosotros con nuestras propuestas. Entonces vamos a ver cuáles son los problemas que nosotros vemos. El primero de todos es que están muy basados en la ofuscación, ¿vale? La ofuscación es necesaria, la ofuscación es potente, pero tiene efectos indeseados sobre la aplicación resultante. Primero, es que la va a hacer más pesada en cuanto a tamaño del binario y la va a hacer menos performant, ¿vale? Como lo que hacemos es generar un binario que se comporta igual, pero que es más complejo, lo que hace es que al final acaba yendo más lento, con el impacto correspondiente en experiencia de usuario. Pero es que además después a nivel operativo, cuando el desarrollador publica la aplicación y empieza a recibir los problemas en producción con los crashes que puede recoger desde Crashlytics o desde TestFlight y esas cosas, el código que hay subido no es exactamente el código que tú escribiste, porque hay una herramienta entre medio que lo está modificando. Vale, entonces todo lo que es el troubleshooting, todo lo que es el debugging de problemas que pasan en dispositivos a los cuales tú no tienes acceso, porque cuando estás desarrollando el móvil, los crashes le pasan a un usuario que tú ni siquiera ves ni sabes cómo se llama. Tú en algún sitio recibes un crash y te tienes que apañar para hacer el troubleshooting. Entonces, el exceso de uso de ofuscación acaba complejizando mucho también ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, problemas operacionales y impacto negativo en experiencia de usuario. Problema número 2. El RASP como tal es muy propenso a tener falsos positivos. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer, por ejemplo, una detección de root muy avanzada, como el atacante tiene acceso al dispositivo y al binario, tienes que hacerla lo suficientemente compleja como para que el atacante, para entenderla, le cueste muchísimo tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a usar, pues, tienes que irte de lo que son las APIs estándar que te ofrece el sistema operativo. Nosotros, por ejemplo, creo que tenemos en torno a 130 checks, creo que son en total, para 5 categorías. Entonces, tienes que meter muchos checks para que si te desactivan uno, otro te siga funcionando. Y además tienes que ir continuamente yendo a usar pues, APIs o las APIs casi de Linux, de usar pipes para comunicar con el sistema operativo, hacer cosas que no están en la SDK documentation. Cuando te vas a docs.android.com, ahí no encuentras cómo detectar root. ¿Vale? Entonces lo que te pasa es que un día lanzan una actualización del sistema operativo y el check que tenías no funciona y te lo reporta como un positivo. O lanzas en un país, en un continente donde nunca has estado antes y te empiezan a aparecer fabricantes de dispositivos que no conocías y empiezas a tener mil y un problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso acaba afectando al usuario. Si tú, en un usuario que en principio tiene su dispositivo limpio, lo tiene todo bien, le estás diciendo que hay un check mío que dice que hay un debugger conectado, pues el usuario no está contento porque no puede usar la aplicación de su banco. Y eso acaba pues reportando al cliente, el cliente al fabricar al proveedor de seguridad y bueno, hay ocasiones en que es un poco desastroso, ¿no? Creo que Nuria tiene algunas historias que quizá luego nos puede comentar, pero según el impacto de esto, si tienes 10.000 usuarios que no te pueden entrar en tu aplicación, es un dramón. ¿Qué más? Están basadas en soluciones client-only, ¿vale? Suele ser, en general, toman la forma de un agente que se pone dentro de la aplicación y la protege desde ahí, pero hasta que aparecimos nosotros nadie tenía un concepto de
cliente apoyado en un servicio cloud que pueda ofrecer servicios adicionales, ¿vale? Entonces la verdad es que en 2024 es bastante insólito a tener agentes que funcionan de manera autónoma, ¿vale? Limita la seguridad, también puede tener un impacto en user experience porque no puedes actuar de manera rápida, y también puede generar problemas operacionales porque no sabes qué está pasando, ¿vale? Pero es que además eso te hace que no tienes visibilidad. O sea, con soluciones adicionales, tú lanzas la aplicación y confías que es segura, pero nunca sabes si te han intentado atacar, si lo has podido detectar, cuántos atacantes hay, no puedes correlar con otros datos. Entonces hay una falta de visibilidad muy grande cuando no tienes la posibilidad de tener un concepto de cliente-servidor. Y para acabar, el último problema de los grandes que vemos es que este tipo de soluciones están hechas por security researchers, investigadores de seguridad, que no han hecho una aplicación muy bien en su vida. Entonces, entregas esa herramienta, nuestro usuario es el desarrollador, es una Nuria, es el equipo de desarrollo en casa del cliente. No puedes pretender que tengan la experiencia de seguridad o de ciberseguridad que tenemos nosotros. Entonces, nos hemos encontrado cuando hemos estado reemplazando a competidores en ciertos clientes que dicen, hostia, es que por fin tengo algo que se parece a mi mundo y no es una herramienta que tengo que configurar o que tengo que hacer mil historias y que no sé ni siquiera que estoy tocando, ¿vale? Entonces es otro de los grandes problemas que hemos estado viendo. Vale, entonces, si estos son los problemas, ¿cómo sería la solución ideal? Desde mi punto de vista, que, bueno, sí, puedes imaginar por dónde va, pero... Incluido. Vale, un tema importante es que tenemos que proteger más allá de la aplicación, ¿vale? Podemos tener una aplicación muy segura, pero si las comunicaciones de red o incluso el backend que proporciona servicios... O sea, hoy en día no hay aplicaciones que funcionen de manera autónoma. Un 99% trabajan con información proporcionada por un backend. Entonces, si la comunicación con ese backend o las APIs de ese backend no están protegidos, es inútil que protejamos la aplicación porque habrá leaks por algún lado. Entonces, claro, es muy importante que no focalice la atención solo en la aplicación, sino que también extienda y proporcione herramientas para poder securizar todo el canal, tanto de ataques de man in the middle, de ataques de network eavesdropping y tal, como también ataques de API scrapping, denial of service en el backend, etc. ¿Vale? Y como es avanzada, es muy importante que esté complementada con un backend. ¿Para qué? Para ofrecer pues ciertas cosas. Por ejemplo, reducir el impacto de los falsos positivos. O sea, en soluciones tradicionales, cuando tenemos un falso positivo, el proceso es, el usuario no puede usar la aplicación, abre un ticket con el soporte del banco. El banco investiga, decide que eso es problema del proveedor de seguridad, abre un ticket con el proveedor de seguridad, juntos investigan. Con un poco de suerte llegan a encontrar la solución, porque recordad, no tenemos datos, no sabemos qué ha pasado, más allá de que un cliente dice que no le funciona. Con un poco de suerte te dice qué móvil está usando y qué versión del sistema operativo tiene. Pero es que a veces ni eso. Investigan, se encuentra una solución, se hace una release de la solución de seguridad, se entrega al desarrollador de la aplicación, se hace una nueva versión de la aplicación, se sube a los stores y lo descarga finalmente el usuario. Puede haber pasado una semana y el usuario no puede usar su aplicación. Imaginar si esto es de la escala de algunos bancos que puede estar afectando pues, a decenas, centenares de miles de usuarios, es realmente un problema muy gordo. ¿Qué puedes hacer si tienes un backend? Controlar la configuración remotamente. Entonces, puedes directamente tener la información de qué cheque está creando problemas, puedes incluso darte cuenta de si estos falsos positivos se están dando antes de que el cliente los reporte, porque tú puedes ver, por ejemplo, si el Huawei P23 después de actualizarse a Android no sé cuántos, el check número 5 de debugger está saltando en todos. Ya puedes deducir que es un falso positivo y lo puedes desactivar. Entonces pasas de un tiempo de resolución de un problema de estos de una semana a una hora. ¿Qué más?
podemos usar el backend también para complementar la seguridad que proporciona el agente en el dispositivo. O sea, pensar que hemos dicho que el atacante tiene acceso total al entorno de ejecución y al binario. Entonces, si eso es así, no tiene ningún sentido que todas las medidas de seguridad que pongas las pongas en el binario que está en manos del atacante. Evidentemente puede ser muy, muy difícil. Y estoy seguro que atacar la protección de nuestros competidores no es para nada fácil. Pero desde el punto de vista estrictamente teórico, con suficiente tiempo y recursos, se puede desmoronar todo porque toda la seguridad está metida en el binario al que tiene acceso el atacante. Si tú pones un componente cloud detrás, un backend detrás, en el que puedes meter ciertas medidas de seguridad, pues tienes ese security anchor, ese punto de confianza en el que puedes meter medidas de seguridad que el atacante ya no las puede modificar, ¿vale? Y además podemos explotar el poder de los datos. El ejemplo que os ponía con el tema del falso positivo, si yo puedo recopilar datos de millones de dispositivos y puedo cruzarlos para ver si tengo un falso positivo, si los ataques están subiendo en ciertas versiones. Si yo puedo analizar todos esos datos, puedo proporcionar un mejor servicio y puedo proporcionar un más alto nivel de seguridad. Al final, lo que intentamos nosotros al menos es proporcionar siempre el máximo nivel de seguridad, impactando al mínimo la experiencia de usuario. ¿Vale? También debería proporcionar información en tiempo real. Es lo que os decía. Lanzar una aplicación y confiar en que está segura es una cosa, pero si yo puedo, esa información que recolecto la puedo proporcionar al desarrollador de la aplicación, ya sea a través de un portal para que su equipo de fraude lo analice, ya sea para meterlo en su SIEM para que cuando venga una transacción esté o no preaprobada o denegada de entrada. Si yo puedo integrar toda esa información que tengo en la lógica de negocio, en el backend de mi cliente, pues al final lo que hago es le doy mucha más visibilidad y mucho más control al desarrollador de la aplicación para que adapte sus flujos y su lógica de negocio y sus decisiones de negocio, teniendo toda la información que puede recolectar una herramienta de esas características que no es poca. Evidentemente, hay que reducir el uso de ofuscación. Es imprescindible usar ofuscación, pero tenemos que limitarlo realmente a aquellos casos en que sea imprescindible, como por ejemplo lo que decíamos, ¿no? La parte de los checks de seguridad o la parte en la que bueno, que hay ciertas operaciones que están pasando que son muy sensibles, como aprobar una transacción o ese tipo de cosas. No necesito tener la ofuscación no sé, cuando tengo un flujo de onboarding, por ejemplo, porque no es sensible desde el punto de vista de seguridad. ¿Vale? Y evidentemente tiene que ser friendly para los desarrolladores. Es lo que os decía, pensar que quien use ese tipo de herramientas no es un experto en seguridad. Ellos ya cuentan que tú eres el experto. Entonces, tienes que ponérselo fácil al desarrollador para que te use de la mejor manera posible sin que haya margen a cagarla, a hacer algo mal, y sin que sea tampoco una cosa tan compleja que acabe afectando a los tiempos de desarrollo y a los tiempos de delivery de esas aplicaciones, porque eso es algo que también acaba impactando de manera negativa en el cliente. ¿Vale? Y creo que eso es todo, es lo que os quería contar hoy. Luego tendremos la roundtable, ¿no? para preguntas. Así que le toca a Nuria, ¿no?